Ahora observen, como Dios, en la posición de sujeto, es infinito, Dios es infinito, tiene infinitas características, ¿no? Nunca termina, es infinito. Necesitó crear un objeto que también sea infinito. Por eso nosotros nos podemos multiplicar infinitamente. O sea, acá, una familia ideal se multiplica. Y dos familias ideales forman una sociedad ideal. Dos o más. Una sociedad ideal. Naciones ideales y un mundo ideal. Esto es llamado el reino de los cielos. Eso es el reino de los cielos. Se multiplica infinitamente. Lo que quiero decir con esto es, Dios, como tiene infinitas características, es como si fueran infinitos sujetos diferentes. ¿Sí? Entonces nos crea a nosotros, que somos infinitos, y a medida que el ser humano se multiplica, cada uno de nosotros refleja una característica única e incambiable de Dios. Este sujeto se refleja en este objeto, y solamente en esto. Esta característica de Dios es reflejada en este individuo y nada más que en él. ¿Por qué Dios nos creó para que nos multipliquemos infinitamente? Porque Él es infinito. Entonces muchas veces la gente pregunta, bueno, pero existen otros planetas y otras galaxias, ¿sí? ¿Será que Dios creó vida en otros planetas? ¿Que hay otra gente en otros planetas? En realidad, si observamos cómo Dios crea, ¿no? Es muy claro que esos otros planetas y galaxias están para que el hombre los pueble algún día. Para que algún día el hombre se expanda, y no al revés. No es que Dios los crea en diferentes partes del planeta para que alguna vez se unan, porque eso sería imposible. Entonces una vez les voy a contar una anécdota porque fue muy profundo para mí. Una persona que creía en la vida extraterrestre y esas cosas, me dijo que nosotros empequeñecíamos a Dios. El creer que Dios solamente existía en este planeta nada más, de que Dios había creado vida en este planeta, vida humana me refiero, era empequeñecer a Dios. Y yo me quedé muy sacudido porque en el fondo me sonaba lógico lo que él me dijera. Y me quedé conflictuado en mi fe. Pero yo siempre tuve una actitud. Yo tuve una actitud buena con Dios. Yo nunca le exigí a Dios que me contestara nada. Porque yo supe siempre, desde que escuché al principio, que el hombre había perdido la verdad. El hombre fue el que le arrojó a Dios la verdad en la cara y se apartó. Entonces ahora humildemente tenemos que recuperar esa verdad. No tenemos por qué exigirle a Dios que venga y me explique nada. Yo tengo que buscarlo, ¿entienden? Entonces yo siempre tuve la actitud de agradecer lo que sé y preguntar humildemente lo que no sé. Él me lo va a contestar cuando Él quiera. Pero Dios sabía que yo estaba un poco conflictuado con eso. Porque esta persona me dijo, ustedes empequeñecen a Dios. ¿Cómo pueden creer que Dios va a ser tan pequeño y crear vida acá nada más? Y yo lo dejé. Mucho tiempo pasó. Y yo no perdí mi fe, pero Dios sabía que yo quería una respuesta. Y un día estaba en Estados Unidos, en un pueblito muy pequeño, en la ruta había un negocio de artesanías, pero mucho tiempo después, como un año después. Y yo voy, me bajo, y de pronto miro así en la pared, y había un cuadro con un mensaje grabado, con un mensaje así bordado, muy bonito. Y ahí estaba la respuesta. Ahí estaba la respuesta. Automáticamente dije, lástima que no lo compré, tendría que haberlo comprado. Decía, cualquiera puede contar la cantidad de semillas que hay en una manzana, pero solo Dios puede contar la cantidad de manzanas que hay en una semilla. ¿Se entiende? Cualquiera puede contar la cantidad de semillas que hay en una manzana, ¿no? Corto la manzana y las cuento. Pero solo Dios puede contar la cantidad de manzanas que hay en una semilla. Porque de una semilla, esto lo digo yo, no el cuadro, en una semilla puede haber un universo de manzanas, ¿no? Uno planta una semilla y crece un árbol. Cada árbol tiene su manzana y tiene sus semillas. Yo planto cada semilla puedo crear un universo de manzanas. ¿Eso es empequeñecer a Dios? ¿Que de una semilla puede venir un universo de manzanas es empequeñecer a Dios? ¿O muestra la grandeza de Dios? Entonces Dios creó de ese modo, dije yo. Dios creó un hombre y una mujer
y de ellos van a poblar un universo entero, de una sola semilla, del primer hombre y la primera mujer. ¿Eso es empequeñecer a Dios? Eso muestra la grandeza de Dios. Y esa fue mi respuesta. Y yo obtuve esa respuesta porque tuve paciencia, porque no le exigí a Dios que me contestara nada. No perdí mi fe porque no tuve una respuesta. Y cada vez que alguien me habla de la vida extraterrestre le digo, sí, Dios creó mucho, el universo entero, para que nosotros veamos su grandeza, para que nosotros sepamos que su plan es grande. ¿Entienden? Para que sepamos que su plan es grande. Si ustedes hubieran venido acá hoy y nosotros hubiéramos puesto 5 sillas nada más, pues esta gente tiene un plan muy pequeño, ¿no? Hay 5 sillas nada más, no están esperando a la gente. ¿Sí? Pero ustedes ven en un salón grande, dicen, ok, el plan de ellos es grande. ¿Se entiende? Dios creó el universo para que veamos que su plan es grande, que nosotros podemos multiplicarnos infinitamente. Ese es el plan de Dios. Entonces, en este mundo, si el hombre no hubiera caído, no existiría la envidia, ¿no? Porque si yo quiero conocer a este ser humano, si yo quiero conocer esta característica de Dios, yo sé que está reflejada en esta persona. Entonces, ¿cómo no voy a respetar y amar a esta persona? Si sé que es el reflejo de una característica de Dios única. ¿Y qué sentido tiene la envidia? Yo no le voy a poder quitar esa característica, yo tengo la mía. Y si él es brillante y maravilloso, es porque él ya desarrolló un poco más su carácter. Cuando yo desarrolle el mío, también seré brillante y maravilloso. No habría envidia, no habría celos. Esos celos profesionales que tenemos a veces en nuestro trabajo, ¿no? Pero todo eso se perdió. Perdimos la identidad. El hombre perdió su identidad. Entonces estamos constantemente envidiando a otros. Entonces Dios es infinito, creó un objeto infinito. Dios es eterno y creó al hombre eterno. Por eso ahora vamos a hablar de la vida después de la muerte, de la vida espiritual. Porque el sujeto es eterno, el objeto es eterno. Dios creó, entonces crea al hombre con capacidad de crear también. El hombre es creativo. Dios tuvo sus propios hijos y el amor de crear a sus propios hijos le da la posibilidad al hombre que se multiplique y él también tenga sus propios hijos. Dios es padre y quiere que el hombre también experimente el corazón de un padre. O sea, todo exactamente igual, ¿entienden? ¿Por qué Dios no nos hizo perfectos ya? ¿Por qué Dios nos hizo inmaduros para que nosotros logremos la perfección de carácter? ¿Por qué no nos hizo ya con un carácter perfecto? ¿Por qué? Para que nosotros seamos co-creadores. Si Él hubiera hecho todo, nosotros no haríamos nada. Pero nosotros somos los responsables de crear nuestra propia perfección. Entonces somos creadores también. Y podemos sentir el orgullo de habernos creado. Él creó nuestro espíritu en bruto, pero nosotros somos los que tenemos que cultivarlo. Cultivar emoción, intelecto y voluntad. ¿Entienden? Porque Él quería que nos sintamos igual que Él. Por eso la Biblia dice, ¿no sabéis que dioses sois? ¿No sabéis que dioses sois? Somos como dioses. Pero no por soberbia. Es mentira eso de que por soberbia el hombre quiere ser como Dios para competir con Dios. No, es para amarlo, es para agradecerle, es para comprenderlo, para poder entender y sentir como Él siente. Pero no individualmente. Individualmente sí, un hombre es muy pequeño. Individualmente el hombre nunca puede ser como Dios. Pero toda la humanidad entera, unida, somos el reflejo de Dios. ¿No es maravilloso el plan? ¿Alguien tiene un plan mejor? A lo mejor lo podemos convencer a Dios que cambie su plan. ¿No? ¿O será que si somos religiosos en este tipo de creencia, va a ser muy aburrido? ¿Va a quedar algo fuera del tintero? No, tenemos un universo para descubrir. La vida es maravillosa dentro de este contexto. Absolutamente maravillosa. A veces los religiosos hacen la imagen de que ser religioso es muy aburrido, ¿no? Entonces la gente no quiere ser religiosa, la gente quiere una vida emocionante. Pero nosotros tenemos una vida emocionante, yo tengo una vida muy emocionante. Yo viajo por todas partes del mundo, me encuentro, me divierto, me gusta la música, me gusta el arte, el teatro, el deporte. La vida es muy emocionante. Y encima estoy cumpliendo con la voluntad de Dios.
no es vestirse con una, y no lo digo por faltar respeto a nadie, de verdad lo digo, pero no es una sotana y está todo el día, no sé, en un templo encerrado. No es eso ser religioso. El que quiera hacerlo, que lo haga, pero eso no es eso ser religioso. Es esto. Es vivir en armonía con Dios y el universo. Es entender el propósito maravilloso que tenemos y el valor que tenemos. El valor único y universal que tiene un ser humano. Porque todo lo que Dios creó, lo creó para albergar a este objeto. Todo el universo existe para albergar a este objeto. Si este objeto se pierde, el universo no tiene propósito. El universo entero perdió su propósito, lo dice la Biblia. La Biblia dice que la creación gime con dolores de parto. La creación está llorando con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la creación perdió su objeto, perdió su propósito. La razón por la cual existe, que es albergar al hombre verdadero. En vez de albergar al hombre verdadero, está albergando a un hombre miserablemente egoísta, contaminador, destructivo. Entonces la creación sufre. ¿Entienden? Es como un disco, ¿no? Si uno tiene un disco, tiene un agujero central, ¿no es cierto? ¿Sí? Un disco, un compact, un disco antiguo, ¿se acuerdan de los long play? Tiene un agujero en el centro. ¿Qué pasaría si uno le hiciera ese agujero en otra parte? No en el centro, justo. ¿Funcionaría? Entonces la creación perdió su eje. El hombre iba a ser el eje. Todo iba a girar armoniosamente. Pero ese eje se desplazó. Si se desplaza ese eje, todo empieza a estar en conflicto. Y por eso el mundo es un desastre. Entonces el hombre tiene que volver a encontrar el eje, el punto central. Y por eso nosotros morimos para explicar a la humanidad. 27 años, va a llegar un día que mi garganta no va a poder más, ya creo que va a ser mañana eso. Y no me preocupo, yo ya hice. Y yo sé que de ahí, de acá o de algún otro, va a salir 100 conferencistas mejores que uno. No me cabe la menor duda. Cualquiera que lo decida, cualquiera que diga, ok, yo voy a traer. Alguien puede decir, ok, yo lo voy a hacer. Porque hace falta multiplicar esto, multiplicar este fuego. No estamos queriendo conseguir miembros para un movimiento. ¿Qué movimiento? Es la humanidad entera la que tiene que cambiar. Yo no trabajo para un movimiento, a mí nadie me paga ningún sueldo. Queremos cambiar a la humanidad entera. Entonces, si ustedes están entendiendo esto y sienten que tienen una misión, apréndanla y denla, multiplíquenla. ¿Con qué palabras? ¿Con las mías? ¿Tienen que copiar exactamente mi estilo, mi modo? No, sería muy aburrido. Con su propio estilo, su propio modo, con lo que ocurra en el momento, mientras sea verdad. ¿Entienden? Hay mucho por hacer. Es muy emocionante, en serio. Bueno. Las 3 bendiciones, no se olviden, era para reflejar carácter interno, forma externa, masculinidad y feminidad. Bueno, acá viene una parte muy emocionante, que es sobre el mundo espiritual, sobre vida después de la muerte y ese tipo de cosas. El filósofo Platón hablaba de esta dualidad, ¿sí? Él lo llamaba el mundo material, o el mundo físico, y el mundo del pensamiento, o el mundo de las ideas. Y estaba muy en lo correcto lo que decía Platón, porque este mundo espiritual está en la posición de causa, todo lo que es interno es causa, y esto en la posición de efecto. El mundo físico está en la posición de efecto. Quiere decir que todo lo que ocurre en el mundo físico es el reflejo de lo que ocurre primero en el mundo espiritual, porque primero está la causa y después el efecto, ¿no es cierto? De todo lo que ocurre acá. Y Platón decía eso. Platón llamaba a este mundo el mundo físico y el mundo del pensamiento, el mundo de las ideas. ¿Por qué? ¿Por qué decía el mundo físico y el mundo de las ideas? Porque él decía que todo, mire que correcto, ¿no? Él decía que todo lo que nos rodea
son pensamientos sustancializados. ¿Verdad o no? Esta pizarra es un pensamiento sustancializado, porque alguien pensó en él primero. Si no hubiera pensado en su diseño, en su forma, en su tamaño, no podría haberlo creado. Quiere decir que todo existe primero en el mundo del pensamiento, decía Platón, y después en el mundo físico. Quiere decir que esto existió primero como idea y después recién se sustancializó. Y es real. Todo existe primero en el mundo espiritual y después entonces puede existir en el mundo físico. El mundo espiritual es la causa de todo lo que nos ocurre. Y el hombre fue creado, esto lo dice en 1 Corintios 15, 44, fue creado con un cuerpo material o cuerpo animal o cuerpo físico y un cuerpo espiritual, dice la Biblia. Un cuerpo físico y un cuerpo espiritual, ambas cosas. Y el cuerpo espiritual es el reflejo exacto del cuerpo físico. Son iguales. Porque mucha gente cree en el espíritu, pero creen que a lo mejor el espíritu es algo insustancial, algo nebuloso, algo etéreo. No, es un cuerpo. Y hay muchas experiencias espirituales. Estoy seguro que más de uno acá presente habrá tenido alguna. Cuando hablamos de este tema, a mucha gente le gusta contar sus experiencias. En la Biblia hay muchas. Una de ellas es cuando Jesús Jesús estaba con algunos de sus discípulos y va a un monte, creo que está en Mateo 17:3, si no me equivoco, va a un monte y se encuentra con Moisés y con Elías. Moisés había muerto hacía 1600 años y Elías había muerto hacía 900 años. Y la Biblia dice claramente que Jesús se encuentra con Moisés y con Elías y que los discípulos lo ven. Y los discípulos lo ven y eran tan sustanciales, tan claros, que le preguntaron a Jesús si no quería que armaran una tienda para Moisés, Elías y para él. O sea, que era una cosa sustancial, concreta. Aquí dice que el cuerpo espiritual es tan sustancial y concreto como el cuerpo físico. Me refiero que tiene sustancia. ¿Por qué existe de este modo? ¿Por qué Dios creó las cosas de este modo? Bueno, por la relación de sujeto. Nada puede existir si no es a través de la relación de sujeto y objeto, dije, ¿no es cierto? Hay una acción de dar y recibir. Hay una acción de dar y recibir. Hay energía que se transmite del espíritu al cuerpo, del cuerpo al espíritu. Esto es el yo espiritual y el yo físico. Sujeto, objeto. Entonces hay una acción de dar y recibir. Y yo voy a explicar qué es esto. ¿Qué son estas acciones de dar y recibir? Es muy importante que las interpretemos, que las conozcamos y que sepamos cómo funcionan. Y para qué existimos, y qué va a pasar después de la muerte y todo ese tipo de cosas. Del mismo modo que el yo físico tiene 5 sentidos físicos. ¿Sí? Tenemos los 5 sentidos, ¿verdad? Del mismo modo existen los 5 sentidos espirituales, que son los mismos. La vista espiritual, el oído espiritual, el tacto espiritual, el olfato espiritual, los mismos sentidos. Pero debido a la caída, el hombre nunca desarrolló su espíritu y quedó atrofiado. Por eso estos 5 sentidos espirituales quedaron atrofiados y sentimos a veces alguna intuición de que existen, y por eso se lo llama el sexto sentido. ¿Han oído hablar del sexto sentido? Hay una película inclusive que se llama El sexto sentido. ¿Sí? ¿La vieron? Con Bruce Willis. En realidad no es un sexto sentido, sino que son 5 sentidos más. Pero como están atrofiados, la gente lo ha tomado como si fuera un sentido extrasensorial, un sentido espiritual. Bueno, fijémonos cómo funciona esto, porque necesito que ustedes entiendan perfectamente qué son estas fuerzas, esta energía que viene del espíritu al cuerpo, qué es, cómo se siente. ¿Ustedes lo han sentido o no lo han sentido? Quiero que aprendan a reconocerlo. ¿Y qué es esto que viene del cuerpo físico hacia el espíritu? Porque ustedes desde su cuerpo físico, nosotros todos, estamos enviando constantemente cosas a nuestro espíritu. Estamos recibiendo cosas espiritualmente. Si no sabemos qué son, muchas de estas cosas que recibimos son malas.
y no nos importa porque no lo entendemos. ¿Se entiende? Por eso quiero que aprendamos a percibirlas. Entonces, originalmente el hombre tendría que estar centrado en Dios. Está conectado con Dios. Fíjense, yo no pongo flechitas porque sí, ¿eh? Estas flechitas tienen algo que ver. Es algo que recibo de Dios, algo que transmito de mi cuerpo espiritual a mi cuerpo físico, algo que recibo de mi cuerpo físico hacia mi cuerpo espiritual. Todo eso alimenta mi cuerpo físico. Dios es carácter interno y forma externa, ¿verdad? Quiere decir que todo esto es externo, físico. ¿Qué hay físico que recibe mi cuerpo? ¿Qué recibo para alimentar mi cuerpo? Aire, sol, agua, comida. ¿Sí? Son cosas que mi cuerpo recibe, ¿verdad? Del mismo modo, hay algo interno que yo recibo, carácter interno, que es el amor y la verdad. Cuando el hombre se nutre desde pequeño con amor y verdad, porque si recibe amor y verdad viene de Dios, por supuesto que puede ser a través de su padre, de su madre, del medio ambiente, lo que sea, pero Dios es la fuente, ¿no? Acá lo mismo, yo puedo recibir comida, pero viene de Dios, obvio, todo viene de Dios. Cuando el hombre recibe amor y verdad se nutre espiritualmente. ¿Qué pasa si como muchísimas personas, la mayoría, se corta esta relación? Ahí se mete alguna otra fuerza extraña que después vamos a explicar, alguna otra fuerza extraña, y nos da odio y mentira. Pasa todo el tiempo. Cuando una persona recibe odio y mentira, o amor y verdad, lo que fuere, entrega estos elementos espirituales. Esto se llama elementos espirituales. Son esa fuerza que sentimos, traten de razonarlo y de hacer memoria, ¿no? Esa fuerza que resentimos. Vamos a poner primero un ejemplo de odio y mentira. ¿Qué pasa cuando han recibido odio? Cuando alguien les mintió, los traicionó, los engañó. ¿No? Entregan malos elementos espirituales. Se sienten mal, ¿no es cierto? Uno siente las palpitaciones. En el momento que se entera que alguien lo traicionó, ¿no? Empiezan las palpitaciones, empieza toda una sensación. Por eso existe esa expresión que decimos, no te hagas mala sangre, ¿no? Bueno, hombre, no se haga mala sangre, porque es literal. Uno se puede enfermar. Si entregan malos elementos espirituales, se enferma físicamente. Y esto lo dice la ciencia. Claro, no en términos espirituales, pero ¿saben lo que dice la ciencia? Está demostrado científicamente que todas las negatividades, odio, envidia, celos, resentimientos, tristezas, angustias, depresión, todas las negatividades atacan directamente al sistema inmunológico. Y por eso la persona se enferma más fácilmente. La persona que está triste y angustiada se enferma mucho más fácilmente que la persona que está feliz. ¿Sí? Está demostrado científicamente. Entonces uno recibe odio y mentira, entrega malos elementos espirituales. Pero originalmente el hombre debería estar conectado a la fuente del amor y la verdad. Recibe amor y verdad, entrega buenos elementos espirituales. Entonces hay un dar y recibir, ¿no es cierto? Dijimos, sujeto y objeto, dar y recibir, ¿no es cierto? Entonces, entrego buenos elementos espirituales, recibo buenos elementos de vitalidad. Estos se llaman elementos de vitalidad. ¿Que viene a través de qué? A través de las acciones que realizamos. Porque vienen del cuerpo físico hacia el espíritu. ¿Cómo pueden venir? A través de las acciones que realizamos con el cuerpo físico. Entonces, si yo recibo amor y verdad, entrego algo bueno, recibo algo bueno. Entonces termino realizando buenas acciones. Pero dense cuenta que esto es el efecto y esta es la causa. ¿Entiende? Entonces no podemos pedirle a una persona que realice buenas acciones
si no está recibiendo amor y verdad. No se puede. Por esa razón vino una vez un hombre que decía que cuando alguien hace malas acciones, es malo, tenemos que amarlo. Qué locura, ¿no? ¿A quién se le ocurre? Lo dijo Jesús. Sabía perfectamente por qué. Amen a su enemigo, decía Jesús. Claro, no era un capricho de Jesús. Era porque él es malo, porque le falta esto. Si ustedes le dan amor y verdad, él va a ser bueno. ¿Sí? Entonces, yo le doy amor y verdad y le tengo paciencia. Espero que él entregue más y más estos buenos elementos espirituales y en algún momento va a entregar buenos elementos de vitalidad para realizar buenas acciones. Pero ¿qué hacemos hoy en día? Cuando una persona realiza una mala acción, lo metemos preso, lo castigamos, lo golpeamos, lo llenamos de odio, la sociedad lo rechaza, más odio, más resentimiento, ¿sí? Más lo castigamos y pretendemos que se vuelva bueno. No, le damos más odio, más castigo, va a entregar peores elementos espirituales y entonces va a hacer peores acciones. Por eso dice que la cárcel lo saca peor. La cárcel no es un sistema que esté funcionando, no saca a la gente mejor, la saca peor todavía. Pero nosotros podemos sacar a la gente mejor, porque podemos entregarle amor y verdad. ¿Se entiende? Entonces es como un circuito, tiene que estar todo conectado. Primero tengo que conectar esto. Es el primer punto, sí o sí. Segundo es esto, sí o sí. Tengo que ver qué clase de elementos espirituales estoy entregando. Y recién tercero es esto. Pero todo el mundo, como esto es lo único visible, porque lo visible es esto, ¿no? Entonces todos nos enfocamos en esto nada más, sin ir a la causa del problema. La humanidad va a ser más buena cuando se le explique la verdad. La humanidad va a ser más buena cuando haya más amor. Y va a haber más fe. Pero la fe no va a venir de la nada. No va a venir porque nos pidan que tengamos fe, sino porque encontremos una verdad lógica y concreta, una verdad que pueda abarcar todas las religiones, todas las razas, que pueda abrazar todas las creencias. ¿Entienden? Cuando podamos limpiar todos los errores del pasado. Y estamos en los tiempos ahora. Entonces, originalmente, la persona tenía que recibir el amor y la verdad de Dios, entregar buenos elementos espirituales y recibir los elementos de vitalidad durante toda su vida, todas las acciones que va realizando durante su vida. Fíjense las flechas para dónde van. Yo recibo esto y esto, el espíritu recibe esto y esto. Quiere decir que necesito de mi cuerpo físico para crecer espiritualmente. Se necesita de esta herramienta. Cuando una persona muere, perdió esta herramienta. Si una persona muere sin haber crecido espiritualmente, ya perdió este elemento, no recibe más esto. Pero no puede crecer espiritualmente. Por eso la Biblia habla de un infierno eterno. En realidad no es eterno y hay solución, porque si no Dios fracasaría. Pero es una solución muy difícil, mucho más larga. Por eso la Biblia habla de eternidad, porque es como si fuera una eternidad. Cuando uno tiene un dolor de muela, parece que fuera eterno, ¿no? Después a lo mejor le duró 2 días, pero para él fue una eternidad. Por eso la Biblia habla de un infierno eterno. Entonces, el cuerpo físico tiene un propósito, que es cumplir con las 3 bendiciones. Sí, la primera bendición es crecer. Crezco a través de mi cuerpo físico. La segunda bendición es multiplicarse. Me multiplico a través de mi cuerpo físico. La tercera bendición es tomar dominio sobre las cosas de la naturaleza. Lo hago también a través de mi cuerpo físico. Quiere decir que el cuerpo físico es el instrumento para cumplir con las 3 bendiciones. Pero una vez que lo cumplí, la muerte de mi cuerpo físico sería natural. No es ninguna tragedia. Sería normal. Ni siquiera sería triste. ¿Por qué? Porque si el hombre no hubiera caído, los 5 sentidos espirituales estarían intactos. Entonces podríamos ver a nuestros seres queridos, ¿no? Espiritualmente podemos seguir estando en contacto con ellos. No sería ninguna tragedia la muerte, al contrario. Si el hombre no hubiera caído, la gente crecería espiritualmente y después de cumplir con este crecimiento y cumplir con las 3 bendiciones se podría morir y haríamos fiestas. En el mundo ideal, cuando alguien muriera,
haríamos fiestas, porque ya cumplió. Es como recibirse, ya se recibió de este mundo físico. Ya está, no necesita más, ya llegó a un nivel espiritual, ya cumplió, no necesita más su cuerpo físico. Y puede gozar de la vida infinitamente sin necesidad de este instrumento, porque ya cumplió. Sería una fiesta cada vez que alguien muere. Y seguiríamos viéndolo si queremos. O no, después total nos encontramos allá en un corto tiempo. ¿Entienden? Pero hoy perdimos totalmente eso. Nuestros 5 sentidos espirituales están atrofiados y pensamos que la vida se trata totalmente de placeres físicos nada más. Entonces cuando muere alguien es una tragedia, porque no entendemos ninguna otra cosa. Entonces, ¿por qué Dios hizo las cosas de este modo? Fíjense, Dios nos da un espíritu en bruto para que nosotros lo cultivemos. Tenemos 2 herramientas, el cuerpo físico y el amor y la verdad de Dios. Son estas 2 herramientas que van cultivando, van esculpiendo nuestro espíritu, ¿no? Entonces a mí me gusta poner siempre este ejemplo, que ustedes lo habrán escuchado en televisión. Es como si nosotros estuviéramos en una escuela de arte, ¿no? Y todos queremos ser escultores, escultores. Entonces el primer día de clase, el maestro nos entrega a todos una roca en bruto, y nos entrega un martillo y un cincel, que son estas 2 herramientas. ¿Sí? Entonces, con el martillo y el cincel yo voy esculpiendo esta roca y tengo que hacer una obra de arte. El día que me recibo yo tengo que presentar mi obra de arte y decir, esto lo hice yo. ¿Se entiende? Bueno, imagínense que ahí una persona, ¿no? Esta carrera es larga, digamos que dura 15 años. 15 años para ser un buen escultor, como Miguel Ángel, ¿no? Un buen escultor de verdad. Y pasan los 15 años y la gente tiene que entregar esa pieza, esa obra de arte que él logró. Y vienen algunos alumnos y presentan su roca, partida en 2 nada más, rota, quebrada, sucia, ¿no? Entonces el maestro le dice, pero ¿qué es esto? ¿Esta es la obra de arte que has hecho? Y el alumno dice, yo no sabía que tenía que hacer ninguna obra de arte. Pero ¿cómo? ¿Te pasaste 15 años acá y ni siquiera te enteraste que tenías que hacer algo? No. Sería ridículo, ¿no? 15 años y no se enteró. Bueno, pero es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día no, es lo que está pasando en toda la historia de la humanidad. La gente va al mundo espiritual con su espíritu mucho peor que cuando lo recibió. Porque cuando lo recibió, este espíritu era bruto, pero no tenía pecado. Era bruto nada más. Pero él se ocupó toda su vida física de mancharlo, de distorsionarlo, de torcerlo, ¿no? Con odio, envidia, celos, resentimientos, maldades, y se va al mundo espiritual así, todo sucio, mal, lleno de odio. Entonces, allá en el mundo espiritual, ¿pero qué es esto? ¿Esto es lo que hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste en tu vida? Ah, yo forniqué como loco, me comí todo, le robé plata a los demás. Pero eso es lo que hiciste con tu vida. No era ese el propósito. No, yo no sabía. No sabía cuál era el propósito. Es una tragedia. Es lo que ha pasado durante toda la historia de la humanidad. Pero ahora ustedes en su vida personal pueden revertir eso. Pueden decir, no, yo voy a utilizar mi cuerpo físico para esto. Y no es aburrido, repito, porque algunos dicen, bueno, ok, me voy a pasar en un templo orando toda la vida. No, vivan, diviértanse, escuchen música, bailen, canten. No hay problema, vayan a trabajar. No estoy hablando de eso. Pero no me lleno de odio, no me lleno de resentimiento, sino que me lleno de amor y verdad y utilizo mi cuerpo físico para hacer obras de bien. Ahora, como yo quiero recibir mucho amor y verdad, el mejor modo de aprender es enseñando. ¿Por qué el mejor modo de aprender es enseñando? Porque es dar y recibir, exactamente, como dice la doctora. Uno no puede recibir si no da. ¿Quién creen ustedes que es el que más se va a concentrar en estos días? Yo. Porque usted su mente puede ir por cualquier lado, yo no, yo me tengo que concentrar palabra por palabra. ¿Quién es el que más va a aprender? Yo. El mejor modo de aprender es enseñando. Ahí uno se da cuenta de cómo es, ¿entienden? Entonces es divertido. Uno puede utilizar esto para crecer espiritualmente y puede divertirse. A mí también me gusta la música, me gusta ver películas, me gusta viajar, me gusta comprar cosas. No crea que es aburrido. Puede ser emocionante, pero hay que salvar a otros. Hay que ir y salvar a otros. Yo me podría quedar afónico yendo a una cancha de fútbol
O me puedo quedar afónico y venir acá a charlar con ustedes. Prefiero 1000 veces quedarme afónico hablando con ustedes. Es mucho más divertido, mucho más lindo para mi espíritu. ¿Entienden? Total, la garganta se va a gastar igual. Algún día voy a ser viejo y no voy a poder ni pararme. Igual. Pero puedo hacerlo por los pecados o puedo hacerlo por hacer otra cosa que valga la pena, ¿entienden? Es muy interesante. Pueden cambiar su vida así, el minuto que lo decidan nomás. El minuto que lo decidan. Entonces, utilizo el martillo y el cincel, que son estas dos herramientas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno pierde su cuerpo físico, es como si perdiera el cincel. Lo perdí. No tengo más. Entonces, ¿cómo hago? No puedo hacer nada. ¿Sí? Ya van a ver ustedes que la única solución, lo voy a dar en una conferencia especial, la conferencia de la resurrección, que es esto, ¿no? Una persona acá que ya murió, perdió su cuerpo físico y no creció espiritualmente. ¿Cómo hace para crecer? El único modo que puede crecer es colaborando con colaborando con alguien que está vivo. Entonces, cuando esta persona hace una obra de bien, comparte estos elementos de vitalidad con este espíritu, pero ya no depende de él, ya depende de otros. Es como si uno estuviera en este curso, esculpiendo esto, y solamente tiene el martillo, no tiene el cincel. Entonces tiene que estar esperando que alguien le preste. Pero nadie se lo presta porque están ocupados en sus propias cosas. Entonces para alguien le presta un poquito. Entonces pega 2 golpecitos y ya se va de nuevo. Es así. Este espíritu colabora un poco, pero esta persona está en el mundo del pecado. Entonces ya está buscando a ver de qué modo puede crecer un poco. En serio, es así. La Biblia lo dice. Van a ver que yo voy a explicar que la Biblia lo dice. Por esa razón hay muchos fenómenos espirituales, y sobre todo en estos tiempos. Porque en los tiempos donde hay una nueva expresión de la verdad, los espíritus más vienen, porque es ahí donde pueden crecer, en este tipo de cosas. En este tipo de cosas están sus antepasados, todos ahí tratando de ver si pueden recibir algo. Por eso la Biblia dice que en los últimos días, Dios dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y habrá muchas experiencias espirituales, y los jóvenes tendrán sueños, y los ancianos tendrán visiones. O sea que va a haber muchas experiencias espirituales en los últimos días, y es lo que está ocurriendo. Ahora hay muchos fenómenos espirituales. ¿Sí? Ahora, acá también hay una relación de sujeto y objeto. ¿Quién es sujeto y quién es objeto? Tiene que ser sujeto este que está vivo, el que tiene cuerpo físico. Y él tiene que dominar a este espíritu, no al revés. Porque hay veces que hay espíritus bajos que se ponen en la posición de sujeto y poseen a esta persona, la poseen, lo toman. Y ahí los demás decimos, está loco, porque está hablando solo. No está hablando solo. Él escucha voces, él sabe que hay algo. ¿Entienden? Pero uno tiene que ser sujeto, el que tiene el cuerpo físico está al mando. Entonces nosotros podemos gobernar y dirigir a estos espíritus, que muchas veces son antepasados. Entonces, ¿entienden? Uno puede orar a Dios y decir, bueno, si hay algún antepasado que quiere que prepare el camino, que haga esto, aquello, que me ayude, que no tenga accidentes, ese tipo de cosas, pero uno los manda a ellos, no al revés. Y hoy en día, en algunos lugares, en mi país pasa mucho, hay una cosa muy peligrosa que hacen los jóvenes, que se le llama el jueguito de la copa. ¿Acá hay eso? Le dicen el jueguito de la copa, que es hacer espiritismo. Ponen una copa en una mesa de fórmica, una mesa así que sea deslizable, ¿no? Y todos apoyan el dedo casi no lo apoyan. ¿A Ouija? Sí. No hagan ese tipo de cosas, no hagan ese tipo de cosas. La Biblia lo prohíbe. Y muchos interpretaron la Biblia lo prohíbe porque entonces debe ser mentira, porque no debe haber mundo espiritual, porque no hay espíritus. No, al contrario, lo prohíbe porque hay espíritus. Pero la mayoría de los espíritus que están en el mundo espiritual son bajos. Y si uno les permite a ellos que vengan, ellos se ponen en la posición de sujeto. Porque ellos extrañan la sensación física. Ellos vivieron toda su vida para los placeres físicos. Entonces, si uno los llama, ellos quieren usar el cuerpo físico. Hay muchas experiencias de eso, hay libros enteros acerca del tema y muchas posesiones.
Y lamentablemente están haciendo ese tipo, hacen como un jueguito, como si fuera un juego acá. Sí, uy. Hay que explicarles que no hagan ese tipo de cosas, porque después es un problema muy serio. Después a lo mejor no pueden sacarse ese espíritu, puede haber hasta locura inclusive. ¿Sí? Ahora, diferente es que yo en la posición de sujeto, sin querer tener experiencias espirituales, no necesitan ver espíritus, oírlos, que los toquen, nada de eso, él no me toca. Es como alguien de afuera, ¿no? Yo no voy a permitir que abrir la puerta para que venga cualquiera de afuera y me toque, o se acueste en mi cama. Entonces, no permitan espíritus, yo no necesito ver espíritus, ni tocar, ni que me toquen, ni nada. Pero sé que están ahí. Entonces, si quieren colaborar, yo soy sujeto, yo soy el que manda. Sin soberbia, ¿no? Pero yo soy el que manda, y yo voy a ayudar a él a que él crezca también. Él tiene que colaborar con la providencia. ¿Sí? Si me olvido algo, me hacen acordar. Es muy común, lo despiertan a uno a la mañana, cuando uno tiene que dar una conferencia, tac, justo se despertó, ese tipo de cosas, está por olvidar algo, cierto, me acordé en el último momento que me tengo que acordar, ¿no? Ese tipo de ayudas está muy bien, colaboran con uno, pero no poseerlo, la posesión es muy otra cosa, ¿sí? Bueno, entonces el hombre va creciendo espiritualmente a través de la utilización de su cuerpo físico y tiene que pasar por 3 etapas. Todas las cosas de la creación no crecen automáticamente, sino que pasan por 3 etapas que se llaman etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Formación, crecimiento y perfeccionamiento. O sea que no es instantáneo. Por ejemplo, si nace un macho y una hembra de animales, ¿no? Uno tiene 2 cachorritos, ¿no? 2 perritos, macho y hembra. ¿Se pueden multiplicar apenas nacen? No. ¿No? Entonces tiene que pasar por un proceso de madurez. El macho maduro, la hembra madura, y entonces después sí, se multiplican. Por esa razón, si nosotros leemos en la Biblia, Dios no le dijo al hombre nada más crecer y multiplicados. Se lo dijo a todas las cosas de la creación, que crezcan y después se multipliquen. Lo que pasa es que al hombre solamente le dio dominio sobre el resto de la creación. ¿Y por qué el hombre tiene dominio sobre el resto de la creación? Porque el hombre tiene una responsabilidad propia. Las demás cosas no tienen dominio sobre la creación. Pero todo tiene que crecer, todo tiene que pasar por este periodo, ¿sí? Si uno lee la Biblia, cada cosa que Dios creaba, decía, es el atardecer y el amanecer. De cada cosa creada era el atardecer y después el amanecer. Pero ¿qué hay entre el atardecer y el amanecer? Entre el atardecer y el amanecer está la noche, ¿no es cierto? Claro, hay un periodo. Dice, cada cosa que Dios creaba, dice, era el atardecer y entonces el amanecer de esta nueva criatura que Él creaba. Significa que en el medio está la noche. ¿Qué representa esa noche? Representa el periodo de crecimiento, que no es instantáneo, que debería pasar un periodo antes de que sea el amanecer, antes de que pueda amanecer. ¿Se entiende? Entonces pasa por 3 etapas, formación, crecimiento y perfeccionamiento. Entonces, el hombre hoy en día, inclusive en psicología todavía hoy en día, se divide esto en 3 etapas de 7, 7 y 7 años, más o menos. La infancia, la adolescencia, la juventud, hasta que a los 21 más o menos se consideraba mayor de edad. ¿Sí? 3 etapas que estudia la psicología del desarrollo del ser humano. Los 7 años de su infancia, a los 14 años más o menos se lo considera adolescente y recién se lo considera mayor de edad a los 21 años. Y vamos a ver que este periodo de 7, 7 y 7 años se refleja mucho en la Biblia. Adán y Eva, cuando Dios los creó, Adán y Eva tendrían que haber pasado por este periodo de 7, 7 y 7 años. Sin embargo, ellos llegaron a estos 2 periodos nada más. Ellos crecieron hasta acá y acá se produjo la caída. Bueno, entonces, este era el ideal de Dios, que el hombre creciera con su propia parte de responsabilidad, que se convirtiera en un objeto perfecto a imagen y semejanza de Dios, como una familia mundial. No habría diferencia de razas, no existirían las religiones. Porque, ¿qué significa religión? Claro, la palabra religión
proviene del latín religarum, que significa religar. Si algo no se hubiera desligado, si el hombre no se hubiera desligado de Dios, no haría falta religarlo. ¿Sí? Entonces, si el hombre no hubiera caído, no haría falta la religión. Va a llegar un día en que no habrá religiones, gracias a Dios. Ni hará falta los sacerdotes, ni los pastores, ni hará falta la Biblia. Como el ejemplo del helado que di. Uno trae el helado, yo lo puedo probar, no necesito más que el libro que me explica cómo es un helado. Una vez que yo sienta a Dios en mi corazón, no necesito que nadie me explique más nada. Y ahí no habrá diferencia, repito, ni de religiones, ni de razas, ni de culturas, ni habrá los conflictos que hay hoy en día en la Tierra. Hasta que lleguemos a ese entendimiento, ¿cuánto vamos a seguir matándonos? ¿Cuánto vamos a seguir peleando hasta que llegue ese día? Porque estamos hoy en esos días, donde todo esto puede ser posible. Entonces, descansen y después vamos a ver la conferencia de la caída del hombre, que habla del origen del mal, qué es el mal, por qué el mundo está como está, qué características tiene, y de ahí vamos a deducir qué cosas hacen falta para salir de eso, para la restauración del ideal. Bueno, muchas gracias. Gracias.